Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de electricidad y hoy vamos a ver los efectos de la electricidad en contacto con el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, el contacto con el cuerpo humano se le conoce con el nombre de electrocución. Entonces, la electrocución es la exposición de organismos a grandes descargas de corriente eléctrica con las consecuencias nocivas. Entonces, al ponerse en contacto el cuerpo con un elemento que tiene carga eléctrica, le conocemos con el nombre de electrocución. Só um minuto, vou deixar as pessoas em silêncio. Entonces, se presentan accidentes por electrocución cuando el cuerpo se encuentra entre interposición del cuerpo o parte del cuerpo entre dos conductores. Entonces, ustedes recuerdan que ayer estábamos hablando en elementos que son conductores de electricidad. Los principales elementos conductores de la electricidad son los metales. Entonces, si el cuerpo se encuentra interposición entre dos conductores de electricidad, va a tener, va a tener, o sea que se le va a tener descarga eléctrica, va a exponerse a una descarga eléctrica. Y otra forma de electrocución es cuando el cuerpo se encuentra entre un conductor y la tierra. Entonces, cuando está el conductor y tierra, el cuerpo entonces también va a sufrir electrocución. Acho que aquí tengo una imagen, aquí. Entonces, dos conductores de electricidad, si el cuerpo se encuentra entre dos conductores de electricidad, el cuerpo va a recibir electrocución, o sea que va a ser electrocutado. O cuando el cuerpo está interpuesto entre un conductor y tierra, o principalmente si es que la tierra está húmeda o mojada, más todavía, ¿verdad? Porque sabemos que el agua es conductor de electricidad también. Entonces, elemento conductor con tierra o agua, también el cuerpo va a sufrir electrocución. La gravedad de las lesiones, la gravedad de la electrocución o magnitud del daño va a depender de el tipo y la magnitud de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de corriente eléctrica? A ver si se recuerdan, ayer estábamos hablando. Contínua e alternada. Continua y alterna. El tipo de corriente continua no es tan peligroso. Depende mucho de la cantidad de potencia, la cantidad de carga que tiene en este caso la batería, ¿verdad? Pero la corriente alterna es la corriente más peligrosa. Entonces, el tipo y magnitud de la corriente depende del tipo y la magnitud también para saber la gravedad de la lesión. La resistencia del cuerpo en el punto de contacto. Entonces, el cuerpo humano, dependiendo de cuál sea el lugar, dependiendo de cuál sea el lugar, tiene resistencia. Acho que... Entonces, la piel, por ejemplo, la piel intacta es menos conductor de electricidad. Entonces, si la piel no está ferida, a pele no está húmeda, entonces es un poco más resistente a la electricidad. Entonces, la resistencia del cuerpo en el lugar donde se encuentra en contacto con la electricidad también va a depender de la gravedad que va a ocurrir.
el recorrido de la corriente eléctrica. Entonces, si el recorrido pasa por lugares donde hay tejidos que puede parar, por ejemplo, el corazón o el sistema nervioso central, entonces también depende mucho del recorrido de la corriente para que la lesión sea grave. Y la duración del flujo de la corriente. Cuanto más tiempo dura la exposición, también mayor va a ser la gravedad. Entonces, las características de la corriente peligrosa en relación con la intensidad. Entonces, la intensidad, dependiendo de la intensidad ¿cómo se dice? De la electricidad, también podemos ver una intensidad de 0 a 0,5. Nosotros vamos a percibir electricidad, pero no va a provocar consecuencias. Entonces 0 a 0,5 hay un umbral, ahí comenzamos a percibir un lugar que tiene corriente eléctrica, pero no hay consecuencias, no nos genera daño. De 0,5 a 10 miliamperes ya va a generar calambres, cosquilleos y movimientos musculares reflejos. ¿Qué quiere decir eso? De 0,5 a 10 miliamperes, a gente tiene nosotros, si tocamos un lugar que tiene corriente eléctrica, tenemos el reflejo, ¿verdad? El reflejo muscular de sacar, de chirar la mano o el lugar donde se encuentra en contacto con la electricidad. De 10 a 15 miliamperes, entonces ya está el umbral de no soltar. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 15 miliamperes los músculos ya se quedan en contracción y no se relajan. Entonces, si es que nosotros estamos en contacto con algo eléctrico, el músculo se contrae y no tenemos más el reflejo de soltar ese lugar y podemos quedar atrapados por la electricidad. A partir de 15 miliamperes, entonces ya existe el umbral de no soltar esa corriente. De 15 a 25 miliamperes ya hay contracciones de brazos y piernas, ya comienza a haber dificultad respiratoria, aumento de la presión arterial y es el límite de tolerancia. A partir de 15 a 25 ya podemos, más que eso ya comenzamos a sufrir más daño, ¿verdad? Y esto solamente con algunos 1 o 2 minutos de contacto. De 25 a 50 miliamperes ya hay irregularidades cardíacas, en fuerte efecto de tetanización. Tetanización significa que el cuerpo se queda en todo rígido. A ver un poco, vamos a ver una imagen, tetanización. No hay una imagen real. Entonces, la tetanización significa que el cuerpo se queda rígido en un lugar y no consigue soltar el elemento que está conduciendo electricidad. De 50 a 200 miliamperes en menos de un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco sería una contracción y relajación del músculo cardíaco. No se produce fibrilación ventricular fuertes, pero sí fuertes contracciones musculares.
más de un ciclo cardíaco, fibrilación ventricular, inconsciencia, la persona ya pierde la conciencia, ya existen marcas visibles que son quemaduras, entonces de 50 a 200 la energía ya es demasiado grande que quema el tejido, inicio de la electrocución independiente de la fase del ciclo cardíaco. Y de 200 a 1000 miliamperes ya hay fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles o quemaduras, ¿verdad? El inicio de la electrocución depende de la fase del ciclo cardíaco y la iniciación solo en la fase sensitiva. Y más de un ciclo cardíaco ya hay paro reversible dependiendo si nosotros conseguimos, si nosotros percibimos le conseguimos sacar a la persona de esa electricidad y le hacemos masaje cardíaco, puede que sea reversible. Pero dependiendo del tiempo de exposición, también tiene alto riesgo a muerte. Y de 1 a 5 amperios existen quemaduras muy graves, paradas cardíacas con elevada probabilidad de muerte ya. Con relación al voltaje, con menos de 150 voltios es posible sobrevivir. Entonces, con baterías, por ejemplo, cualquier elemento que tiene menos de 150 voltios, pero dependiendo también del tiempo de exposición, es posible todavía poder sobrevivir. Como dijimos, el tipo y la frecuencia, la corriente alterna es la más peligrosa, la corriente alterna. Con relación a la resistencia, es la medida del grado de dificultad que ofrece un cuerpo para que la corriente eléctrica circule por él. Entonces, como yo ya le estaba diciendo, dependiendo del tejido o del lugar que se encuentra en contacto con la electricidad, va a ser también la resistencia del cuerpo. La resistencia, el del cuerpo, cuando hablamos de piel, la piel, por ejemplo, es muy resistente a la electricidad cuando está seco. Una piel seca tiene una resistencia de 10.000 a 100.000 ohmios. Una piel húmeda tiene una resistencia de 1.000 a 2.000 ohmios, pero solo si es que hay un ligero toque de un conductor. Porque si es que la persona sujeta al conductor, la piel húmeda disminuye su resistencia solo a 500 ohmios. Y una piel lesionada o ulcerada, una piel que tiene una úlcera, disminuye a solo 250 ohmios. O cuanto más húmedo, cuanto más heridas tiene la piel, va disminuyendo también la resistencia. Y el cuerpo sumergido en el agua es prácticamente conductor, es solamente algunas decenas de ohmios nomás de conductor, de resistencia. Aquí podemos ver algunos valores de resistividad dependiendo del lugar, ¿verdad? Los miembros superiores tienen una resistencia de 460 ohmios. Como podemos ver, pulmón solamente 80. 120, o sea que aquí en la parte central 80 ohmios. 125 los pulmones. Aquí abdomen solamente 15. Y miembro inferior 840 ohmios. Entonces, dependiendo, como dijimos, aquí depende mucho del punto de contacto también para que genere la gravedad de las lesiones. Entonces, también otro va a ser el recorrido de la corriente. Toda corriente que pasa por órganos blancos como corazón, sistema nervioso central, entonces también es más grave
¿cómo se dice? Lo sucedido, y la persona va a tener muchos efectos, así, muchos efectos colaterales. Si es que la corriente pasa por miembro superior, el corazón y el siguiente miembro, entonces normalmente puede que ocurra un paro cardíaco. Professora, Hola. então, quanto mais úmido tiver o corpo ou a pele, menos consequências a pessoa tem no caso de ser eletrocutada, né? Más consecuencia, Ah, porque cuanto más entendi. húmedo, menos resistencia va a tener. Porque Mas, la resistencia es la capacidad de un elemento para frenar la conducción. entendi. Mas é que eu aprendi no ensino médio que a água era um mau condutor de calor, ou de energia, na Agua es verdade. conductor eléctrico. A água pura, ela é um mau condutor. O que Eu conduz a vi. eletricidade na água são os metais que existem nela. Mas sim, água. Sim. Sais Uhum. minerais. Sais minerais. Sim. A Beleza, água valeu. seria que ela é mau condutor de calor, é a água destilada. Entendi, foi isso então, fiz confusão. Valeu. A realidade seria a água bem ionizada. A destilar não Entonces, recupera minerais. vamos a ver en esta imagen. A agua no es conductora de electricidad. Então, professor, aqui no ensino médio a gente aprende assim, né? Que a água pura, ela não, né, o H2O mesmo, ele não é um bom condutor elétrico. Não é um bom condutor, mas aí se você coloca íons tipo sódio e cloro, aí ela conduz. Aí Se a fosse corrente isso. elétrica ela é gerada porque existem solutos dispersos na água, né? Aí existe corrente Uhum. elétrica. É o que a gente aprende, né? Ah, entendi. Que isso é chamado de água desmineralizada. Mas não tem uma água pura, tipo, em nenhum lugar. Você não toma banho tipo, uma piscina não é puro. Tem um monte de cloro, de todo tipo. Não tem quase água pura, verdade? Então, É uma coisa virtual, né? Não existe isso na natureza. por isso também que falam, tipo, uma rama seca não conduz eletricidade. Una rama mojada, tipo una rama es una madera. Una madera seca no conduce electricidad, pero una madera mojada conduce electricidad. Y el cuerpo humano sumergido en agua no resiste, no produce resistencia para la electricidad, o sea, él vira conductor. ¿Qué es la resistencia? O sea que la resistencia aquí está en un diseño, está ejemplificando lo que es la resistencia. Entonces, el amperaje sería la cantidad de electrones que está circulando por el conductor. El voltaje va a ser la carga, ¿verdad? La carga. Nosotros tenemos aquí carga 1, carga, va a ser el voltaje. Y el amperaje es la cantidad de electrones que está percorriendo en un conductor. Vamos a suponer que aquí está una máquina que solamente precisa 15 miliamperes. Y en este conductor existe, vamos a suponer, 50 miliamperes. Eso de aquí es un ejemplo, gente, tá bom? Se tem algum engenheiro aqui, me ajude. Entonces, vamos a suponer que el conductor está conduciendo 50 miliamperes. 50 miliamperes. ¿Qué es la resistencia? Entonces, o sea que esta máquina solamente precisa de 15 miliamperes. La resistencia disminuye la cantidad de electrones que va a llegar al aparato en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí la resistencia
No cuerpo humano, la piel. La piel, cuanto más seco, es más resistente. Cuando está sumergido en agua, ele só tem algumas decenas de ohmios. No sé si me están entendiendo. Profe, Hola. com base nesse desenho que tem aí, que tem os números ali em ohms já, quer dizer então que, por exemplo, nas pernas, a resistência vai ser muito maior, como se fosse ali no tronco dele? ¿Cómo? Sí, la resistencia en los miembros inferiores es mayor. Aquí podemos ver la resistencia en el cuerpo humano. Miembro superior, 460. Los miembros inferiores, 840. Podemos ver que en abdomen prácticamente la resistencia es casi nula. Los pulmones, la resistencia es un poquitito. Y acá en el centro sería el corazón, 80 ohmios. Entonces, dependiendo de la cantidad de carga que está pasando por el conductor, también. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Sim. Y entendieron qué significa la resistencia, ¿verdad? La resistencia sería lo que le está impidiendo el paso a en este caso, a los electrones, ¿verdad? A eso se refiere la resistencia. Y aquí estamos hablando la resistencia por tejido. Y aquí existe otros valores de resistencia por el líquido en el cuerpo. La sangre, su resistencia es de 150 ohmios. El plasma, 63. Solo el plasma, si es que se le hace, si es que filtramos los electrolitos. El fluido espinal, 1270, o sea que el fluido espinal es un poquitito más resistente. Los pulmones, 370. Acá los dos juntos seguramente va a ser la suma. El cerebro, 580. Entonces quiere decir que el cerebro tiene un poco más resistencia que los otros tejidos. Y la grasa, podemos percibir que la grasa es resistente a la electricidad. A gordura, então, serve como uma espécie de isolante, né, professora? Sí, sirve como una especie de isolante. Bueno, Sería ahora, el mismo mecanismo de la vaina de mielina, ¿no es cierto? ¿qué? Sería lo mismo mecanismo de la vaina de mielina, ¿no es cierto? Sí. Ahora los efectos sobre el organismo, ¿verdad? Es uno de los efectos que ocurre en el organismo en contacto con la electricidad va a ser el calorigénico. Se explica por el efecto Joule o calentamiento de un conductor debido al flujo de corriente eléctrica. Cuanto mayor es el flujo de la corriente, cuanto mayor es el voltaje, cuanto mayor cantidad de electrones está corriendo por un conductor, entonces va a haber mayor flujo, mayor energía, mayor energía y al mismo tiempo, cuanto más energía, mayor también temperatura. O sea que, y eso en contacto con el tejido o sea que necrosa, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de voltaje que tiene ese conductor.
Este efecto es mayor cuanto mayor es la resistencia, por lo tanto, el calentamiento tisular de los tejidos, ¿verdad? Es mayor en los puntos de entrada y salida. Entonces, cuanto más resistente es el tejido, entonces el punto de entrada y salida, donde estuvo en contacto en la entrada y en la salida, va a ocurrir entonces sería su efecto calorigénico o en este caso necrosis o quemaduras. Con alto voltaje la temperatura, entonces si es que el conductor es de muy alto voltaje, la temperatura puede llegar a 3000 grados Celsius y su consecuencia es de quemadura hasta tercer grado, necrosis, hemólisis, deshidratación. Y si es que la cantidad de tejido que está involucrado es mucho, normalmente la persona no soporta y muere. Por ejemplo, esto que pasa con estas personas que trabajan en alta tensión. Ellos, Professora, no Olha. caso da foto que a senhora colocou no slide, ali se faz enxertia de pele ou amputação do membro? y normalmente aquí, por ejemplo, ya la mano ya perdió su dedo. Este ya creo que le van a amputar porque ya perdió un dedo. Ah, sim. Entonces, un efecto sobre el organismo es el calorigénico. Otro efecto que ocurre también es sobre la excitabilidad, entonces del tejido nervioso. En contacto, la corriente eléctrica en contacto con el tejido nervioso es el menos resistente, que es el que menos ofrece resistencia para el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque una neurona es como si fuera un conductor eléctrico, porque por él viajan los impulsos nerviosos y los impulsos nerviosos es como si fuera corriente eléctrica viajando por la membrana de la neurona. Entonces, las neuronas tienen la misma característica de un conductor eléctrico, entonces ellos no ofrecen resistencia, ellos conducen la electricidad y lo que va a hacer va a producir un efecto sobre la excitabilidad. Después que la persona se pone en contacto con la electricidad, normalmente estas neuronas por un tiempo no producen impulsos nerviosos. Tienen que volver a hacer fisioterapia, mucho trabajo, mucho ejercicio para que esta neurona consiga con el tiempo volver a producir impulsos nerviosos. Por eso se justifica que en contacto con la electricidad ocurra contracciones, espasmos musculares, desgarros musculares, luxaciones, roturas de ligamento, fractura, ocurre paro respiratorio porque el músculo de los alveolos también es músculo liso, ¿verdad? Entonces para. Fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque se está conduciendo la electricidad por los tejidos nerviosos, entonces el músculo queda queda excitado, entonces ocurre, todo se queda en contracción, todos los músculos. Otro efecto que ocurre va a ser un efecto en la membrana de las células. Entonces, se le conoce como electroporación. Las membranas van a tener unos poros y quiere decir que eso va a permitir el paso de cualquier sustancia adentro de la célula, porque nosotros sabemos que las membranas son lípidos
Y como vimos que existe el efecto calorigénico, entonces, ¿qué pasa con la membrana plasmática? Cuando está en contacto con algo que tiene un aumento de temperatura, entonces van a quedarse permeables. Pero como la cantidad de temperatura es demasiado alta, entonces le genera unos poros. Estos poros no son irreversibles, entonces normalmente la persona se queda con estos tipos de problemas que cualquier cosa, cualquier virus, bacteria ingresa a la célula y se queda susceptible a infecciones. Professora, tem uns procedimentos estéticos que fala que tem eletroporação, né, para melhorar a permeabilidade da célula. Será que acho que deve ser o mesmo procedimento, né? Y bueno, viste que la piel es más impermeable para que ingrese los tipos Éticos, né? creme, mas tipo isso daqui é para mais cutâneo, ¿verdad? Ah, entendi. Mas o que acontece, isso daqui vai ser nos tecidos que van a estar expuestos a la electricidad. Vamos a suponer, dependiendo por dónde va a pasar la electricidad, todos los tejidos que van a entrar en contacto con esa electricidad dependiendo de la cantidad de corriente, va a ser también la gravedad. Y uno de los efectos va a ser la electroporación, si es que la potencia es muy alta, ¿verdad? ¿Están comprendiendo? Como medida de urgência, lo primero que hay que hacer, aqui está errado, o primeiro que a gente tem que fazer é procurar el lugar donde está la tomada, ¿verdad? O apagar la llave de energía eléctrica para poder ayudar a la persona. Ahí, lo siguiente, llamar a urgencias. Llamar a urgencias para pedir ayuda, ¿verdad? Después, desconectar la corriente. Acá dice, o sea, que esto hay que hacer al contrario. Primero desconectar la corriente, mientras desconectas llamas a urgencia. Desenchufando el artefacto o cortar la corriente. Si esto no es posible, separar a la víctima de la fuente de corriente con elementos secos y aislantes. Elementos secos y aislantes, como vimos ayer, bojacha, madera seca, cuero. Entonces, son cosas que podemos utilizar para ayudar a la víctima. Una vez se pueda tocar al paciente, examinar los signos vitales y el grado de conciencia. Si la persona responde a un llamado o si la persona no consigue ni saber su nombre, entonces tenemos que hacerle preguntas a la persona, o si está inconsciente, tenemos que empezar a hacer masaje cardíaco, ¿verdad? Si la víctima muestra signo de shock, colocarla de cabeza ligeramente más bajo que el tronco y las extremidades y abrigarlas. Si la respiración y latidos cardíacos son débiles o ausentes, administrar procedimientos cardiorrespiratorios, ¿verdad? Que son masaje cardíaco. Professora, ¿Sí? um dos incidentes que eu já peguei algumas vezes com relação a choque elétrico e condução por água é chuveiro. Chuveiro, a pessoa às vezes está tomando banho ali, tá muito calor, vai lá e com o chuveiro ligado mesmo muda a resistência do chuveiro para o frio. E ao mesmo tempo, às vezes, vice-versa, do frio para o calor. O certo a se fazer sempre desligar o chuveiro e mudar a temperatura, e não mudar com a temperatura ligada, com o chuveiro ligado. Eu faço isso todo dia.
Porque Agora já isso, eu já peguei algumas vezes algumas vítimas aí com relação a choque elétrico por chuveiro, e a pessoa começou a gritar ali, aí o parente tá ali junto, vai lá querer ajudar e acaba encostando e toma choque junto ali, entendeu? Então, uma dica aí também que eu dou é sempre quando for mudar a temperatura, sempre desligar o chuveiro antes de mudar. Tá bom. Agora já sei. Prof, tem uma história também que eu já escutei uma vez. É de como matar alguém no chuveiro. É até o que a Ingrid estava falando, sobre a água ser pura, né? Dizem que se colocar sal no chuveiro, a corrente elétrica aumenta muito e a pessoa vai lá tomar banho como se nada estivesse acontecendo e morre, só por causa do sal que tá lá no chuveiro. Mas quem que coloca sal no chuveiro? Pra matar, ué? Pra quê? Ela tá Matar falando. alguém. Aqui mesmo. Você quer matar nossa. alguém. Agora... Nossa, você sabe muito. Pois é, gente, que medo. Eu vou ensinar uma coisa pra você. Não, mentira. ¿Alguma pergunta? Não? Não há outra pergunta? E com relação a isso também, professora, o choque, se a pessoa estiver tomando choque no chuveiro, a primeira coisa a se fazer é correr no disjuntor e desligar o disjuntor geral. É a primeira coisa a se fazer. Ah, sim. Bom, gente, então a aula termina aqui. Daqui a pouco vai estar liberado a entrega. Genial. Não há outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Já Prof. assistiu A Espera de um Milagre? Já. Sim, eu já assisti. Esse filme é muito lindo. Esse filme dura 3 horas, né? Amo. É enorme, mas ele te prende. Ele é muito bom. The Green Mile. Gente. Esse daqui é história real, verídico, parece. Dizem que é inspirado, né? Qual é a pergunta? Não sei quem ia falar. Sony. É eu, professor. Sônia.